Vienen los del Club de los Curiosos, y hoy vamos a hablar de trenes, especial trenes, sí. Con todo el respeto, por supuesto, recordando que estamos en tiempo de luto, pero también recordándonos a todos que el tren es un medio de comunicación, de transporte seguro. Así que especial trenes, después de la publicidad, Llegó la hora del Club de los Curiosos. 2 minutos y volvemos. Aquí seguimos, esto Llegó la hora, esto es 101 Televisión Andalucía y estamos intentando trabajar esto durante toda la semana. Y es, por una parte, continúa el luto oficial en Andalucía, tercer día de luto tras la tragedia de Adamuz, pero a la vez la vida sigue. Y poco a poco, y esto nos lo están recomendando los psicólogos que hemos consultado y que hemos dicho, ¿qué hacemos con el programa? Estamos 24/7 hablando, dicen, poco a poco hay que ir haciendo que la vida siga. Y hoy tocaba hacer el Club de los Curiosos, ya sabéis, el podcast andaluz, uno de los podcasts andaluces más escuchados del mundo mundial, y hemos dicho, oye, pues ya que vienen los del Club de los Curiosos, ¿por qué no hablamos del tren como concepto? ¿Y por qué no intentamos recuperar la confianza en ese medio de comunicación, de transporte, que es el sistema ferroviario? Amigos, amigas, andaluces todos, Alberto Pons, gran líder del Club de los Curiosos. ¿Cómo estás, bonito? Muy buenas, Roberto. ¿Cómo llevas la semana esta tan extraña, ¿verdad? Jodida. Tan extraña y en la que, bueno, desde aquí quiero dar mi pésame a todas las víctimas y fíjate que nosotros nos íbamos a ver en Madrid estos días. Bueno, en teoría teníamos que estar en Madrid, de verdad, los dos, trabajando en Fitur. Sí, sí. Bueno. Nada, pues aquí estamos, que cuando me llamó Nadia para hacer el programa, digo, pues yo también estoy aquí, así que qué mejor que tocar el tema del ferrocarril desde un punto de vista amable, sí, y intentando abordar pues otros temas, ¿no?, de lo que ya están contando todos los medios, que no es otro que este desgraciado accidente. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar y dijimos, porque el tono del Club de los Curiosos, ¿sabéis cuál es? Es un tono despreocupado, sí, gracioso, friki, apasionante, pero hoy el tono tiene que ser el tono que toca. Y el tema a mí me parece adecuado. Hablemos del ferrocarril, del tren. Y para eso vienes muy bien acompañado, así que preséntanos, por favor. Sí, pues mira, últimamente estamos de presentaciones, pero... Sí. Pero este fichaje que tenemos de esta ventana de invierno ya venía recomendado de tiempo atrás por un amigo que tenemos en común, que es Antonio Rubio. Aprovecho para mandarle un saludo. Querido Antonio. Y siempre me ha comentado, tengo uno en la familia que te va a encantar porque es un hombre curioso, es un hombre que le encanta todo tipo de temas como los que nos gustan a nosotros. Además, me dijo algo, Paco, me dice, además, cogea de la misma pierna que tú. ¿Cuál es esa? Quien quiera entender, que entienda. No, yo lo dejo ahí. Y nada, lo presentamos, él es Paco Barba. Hola, Paco. Hola, pues bien. Bienvenido, ¿eh? Muchas gracias. Hombre, yo te conozco primero como espectador de tus programas. Siempre me he tenido curiosidad, y por esa curiosidad misma que me llevó al Club de los Curiosos, tú vives aquí y duermes aquí, sí, porque uno ve, cuando vemos tus programas, es que esta televisión, yo creo que eres el pilar de esta casa, me parece, ¿no? Y me parece muy loable tu trabajo, porque además estuviste entrevistando a mi hija, que es cantante, sí, lo recuerdo. Y además sé, por lo que ella me cuenta, primero de tus conocimientos del rock, que me quedé... sí, porque además recuerdo que le hiciste hasta un pequeño examen y tal. Y antes pues estaba comentando también un nexo que nos une a los curiosos, sí, y es muy difícil de definir, pero que empiezas a hablar y enseguida conectas con ellos, ¿no? Es como sentirte entre amigos que llevan mucho tiempo sin verse, pero que hay algo ahí que no tienes que esforzarte para que... Oye, te agradezco que hayas sido tan generoso empezando, ¿eh? Oh, eso sí. Por empezar, y después vienes con libros. Sí, pero lo que pasa es que al ser el tema, es verdad que este libro quiero regalarte uno, sí. Mira, ese es yo soy politólogo, pero he trabajado toda mi vida como enfermero y como fisioterapeuta, sí, pero
esa curiosidad innata que te comentaba antes hizo que, pues, digamos que me preparase para tantos temas. Este es el tercer libro que escribo y estoy incluso terminando un cuarto, que eso no es cuestión ahora de abordarlo, pero en este tema sí yo creo que se puede enlazar de alguna manera, porque es los efectos paranormales. Paranormales. Aquí está el libro. Porque, Francisco Barba Cañete hoy nos trae fenómenos paranormales de la niña de la curva al Moro Ocupa, conspiraciones, leyendas urbanas, fake news, bulos, que por cierto esta semana se estaba hablando mucho de bulos. Eso es precisamente lo que yo creo que realmente viene a colación con el tema de hoy, porque desgraciadamente cuando hay una catástrofe del estilo que hemos tenido esta semana, que recuerdo que es el primer gran accidente de tren AVE, de alta velocidad, porque tuvimos el que hubo hace unos años, el Albia. Efectivamente ese, pero era otro tipo de vía, también muy grave. En cada uno de ellos se aprende, pero que sea el primer accidente significa que de alguna manera esto hace que es tan importante el que nos traslademos, el que podamos movernos por España, que hace que la sociedad tenga que aprender sobre esto. Se ha abierto una puerta que no habíamos abierto. Ahí estoy de acuerdo. He estado viendo otro accidente que lleva algo de esta casa. Sí. Un accidente que hubo en Alemania. Ahora hablamos de eso, pero déjame que pregunte Claro, perdón. a Manolo de Prica. Pero te decía solamente que tenía 101 muertos, desgraciadamente. El de Alemania. El de Alemania. Luego, ahora vamos a hablar, porque vamos a hablar de trenes en este Club de los Curiosos, pero Alberto Pons también nos acompaña, Manolo de Prica, que me ha sorprendido y ha dicho, es la primera vez que vengo en este formato de corrillo. Sí, sí. Manolo, ¿cómo estás? Bien, bien. Es que estaba muy liado el año pasado de trabajo y demás, y ni puedo asistir al club ni venir aquí a la tele. Soy casi nuevo. Es verdad, podías haber sido el nuevo, pero no, hoy es Paco el nuevo. Oye, ¿de qué vamos a hablar contigo? Pues en este Club de los Curiosos. Yo, como soy experto en trenes, fuera de coña, voy a hablar del tren este que ha habido en Málaga hasta hace unos 60 años, la Cochinilla, popularmente conocido. Hablaremos algunos detallillos y tal de su tren tren de dos que molaban a vapor. Vale. Vamos a hablar de trenes y vamos a intentar, desde el Club de los Curiosos y desde Llegó la Hora, recuperar la confianza en el tren. Tengo unas imágenes, tú además que eres director de cine, entre otras cosas, de los hermanos Lumière, 1890 y pico, una película que se llamaba El tren. Mirad, estas son imágenes que tienen 130 años, sobre raíles, la historia del tren, que es apasionante, es una historia apasionante, Alberto. Sí, fíjate, esta está considerada como una de las primeras películas documentales de lo que es el formato cine. Esta es la peli que se proyectaba en los cines, ¿eh? Claro, que esto lo proyectaban en el cine y, claro, en aquella época no había ficción. Era como, bueno, vamos a enseñaros cómo sale la gente de una fábrica. Que ya era mágico verlo en una pantalla. Claro, cómo llega un tren. Y cuentan que la gente se iba de la sala de cine pensando que el tren se les echaba encima, ¿no? Eso contaban, que dicen que hubo incluso gente que llegó a desmayarse o de gritar de miedo porque, claro, viene el tren, ven el tren en una pantalla, en un espectáculo que era desconocido completamente y de pronto ves venir el tren hacia ti, pues tenía que ser impactante, ¿no? Tuvo que ser... Y de estas imágenes de hace 130 y pico años, el tren bala de Japón. Wow. Que, mirad, va a pasar, ¿eh? Sí. No pestañéis porque va a pasar casi 500 kilómetros por hora. 439. Por lo visto este tren levita. Levita, es el único que levita. No toca los raíles. Y podría alcanzar más velocidad, pero lo tiene limitado. Ahí pasa, dale, ya está, se acabó. 439. Ha pasado. Ha sido rápido, ¿eh? Sí, de que dice que puede llegar a más de 600, podría, ¿eh? Qué locura, ¿eh? De todas maneras, a mí me gustan más los trenes como el que hemos visto primero, ¿eh? Los trenes, eso sí que eran bonitos, ¿eh? Tiene un aire como en el antiguo oeste, así, para ir... Sí, pero curiosamente, fíjate que en la sociedad norteamericana no ha optado por el tren. Creo que no tienen tren AVE. Allí es más por el personalismo de que cada persona
Está la Ruta 66, que Antonio Rubio te puede comentar de ella, porque tiene unas fotos fantásticas de ese... Pero es curioso que un país tan grande no tenga, como sí lo tiene, por ejemplo, Rusia, ¿no? Rusia tiene el Transiberiano, que creo que se tarda 2 semanas. 2 semanas de Moscú o de San Petersburgo a Vladivostok, ¿no? Ahora tenemos el tren de mercancía famoso que va desde Madrid hasta Pekín. ¿Un tren de mercancía? Sí. Yo no sabía esto. El gran tren chino. Y es donde casi todo el merchandising de China no lo traen barcos en containers, lo trae este tren. ¿Ah, sí? Que llega hasta Madrid. Claro. Hay documentales sobre ello. Hay una línea férrea entre Madrid y Pekín. Pero eso son miles de kilómetros. Efectivamente. Ten en cuenta que el tren, si estudias un poco la historia, el siglo XIX... No me hagas spoiler, ¿eh? Yo no sé lo de esto. Ahora vamos a ir con la historia inmediatamente. Creo que en uno de los libros, por ejemplo, el primer tren que hubo en el mundo hispano era en Cuba. Eso lo tengo yo apuntado. Lo tienes anotado, pues lo siento. Cuidado, Paco, que sabes demasiado. Y el tren, por ejemplo, en la conquista del oeste, como se llegaba todavía a ese mundo desconocido, parecía que el mundo no tenía fin, que llegaban hacia California y la gente disparaba a los búfalos pensando que hacían un favor a la naturaleza, ¿no? Un día tenemos que hablar de eso, de los búfalos y de cómo se los cargaban. Bueno, el salvaje oeste da para hacer más de un programa también, ¿eh? Apúntalo, me encanta. Sí. Pues el siguiente lo hacemos salvaje oeste, porque lo hicimos en el programa y funcionó de forma espectacular. A mí, dame romanos, dame el Imperio Romano. Hoy te traigo romanos. Y dame el oeste. Y un poquito de descubrimiento de América también, y ya con eso me vale. Oye, el inventor del tren, dices que tiene una relación con los romanos. Efectivamente, yo sabía que te iba a gustar. ¿Por qué? O sea, ¿qué tipo? No lo pillo esto. Pues, cuéntamelo. Yo, si arrancamos ya está. Empiezo. Bueno, decirle a realización que esté muy atento porque es una sección muy gráfica. Nuestro realizador está muy atento. Lo sé, que además es un genio y buena gente. Tampoco te pases, ¿no? Es una... Vale, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues, ¿este es el inventor del tren? Bueno, es el que lo hizo tal y como nosotros tenemos en la mente el tren moderno. Hubo uno anterior a este que creó la locomotora que no alcanzaba más de 4 km/h, pero este que estamos viendo en pantalla es George Stephenson. Y la imagen que está a su lado es la del primer tren que realmente fue utilizado como tren, que se llamaba The Rocket. Y alcanzó una velocidad de unos 46 km/h. No está mal, ¿eh? No, para nada. Como una mochillo. Además, decían los científicos que mucho cuidado, que todo lo que fuera a superar los 10 km/h, que era lo que podía hacer un humano andando rápido, podía provocar problemas de salud. Claro. Los 10 km/h, Claro, o sea, que iba muy rápido. Qué bueno eso. Bueno, pues este tren, la primera línea que funcionó fue un trayecto Liverpool-Manchester y ya transportaba mercancías y pasajeros. Y aquí es donde, Roberto, vamos a buscar la vinculación de los romanos, porque una de las cosas más fascinantes de los misterios que envuelve al mundo del ferrocarril es el ancho de vía, es el porqué. El ancho de vía es de 1 metro por 43 centímetros, porque no es un número redondo. Porque uno puede decir, oye, pues que sea el ancho de vía de 2 metros, que sea de... metro y medio. De metro y medio. Metros, pero 1,43. ¿Pero por qué 1,43? No lo sé. No sabéis la respuesta, ¿verdad? Y si la sabes, Paco, no. No. Yo sé que tiene algo que ver con las cuadrigas o con alguna... Bueno, cállate, Paco. Con la vía romana. Cállate. Vale. Venga, vamos. Paco, vamos a tener que amordazarlo. Es que me has pedido que preguntáramos, claro, has dicho, responde. Ha sacado un monstruo de la jaula. Sí, hemos sacado un monstruo. Y aquí está Paco, ¿eh? Esto no me lo habían contado. No, porque has quitado a Quevedo y has puesto a Paco. El día que coincidan los dos, apaga y vámonos, ¿eh? ¿Me lo dijiste? Sí. Entonces, ¿por qué? Aquí nos vamos a la película La vida de Brian, ¿no? Que hicieron los romanos por nosotros. Y fíjate la vinculación que nadie se espera, que nos vamos a las calzadas romanas. Claro. Las calzadas romanas eran, ya sabéis que era como un empedrado, ¿y qué ocurre? Los historiadores buenos dicen que no eran tan empedradas ni como las imaginamos, que eran más rústicas, pero bueno, sí. Bueno, rústicas, empedradas o no empedradas, ¿qué pasaba? Pues claro, los carruajes romanos al final eran prácticamente como los carruajes de hoy en día, los que iban tirados por caballos. Mira, aquí tenemos un ejemplo muy gráfico. Sí. ¿Qué pasaba? Pues los mismos carruajes iban erosionando la piedra
Y llegó un momento en el que estaban tan erosionadas que se encontraban situaciones como esta. Pues, ¿qué optaron los romanos? Pues optaron por que todos los carruajes tuvieran la misma medida, que además esa medida... El eje, ¿no? El eje del carro efectivamente, humano. las dos ruedas coincidirán con la misma medida y que además esa medida estaba cogida porque, según cuentan, era la medida que utilizaban los carruajes para que los caballos no chocaran sus patas de atrás. Claro. Todo muy pensado, todo muy romano. pensado. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Eso. Efectivamente, pues esto fue evolucionando de tal forma que nos encontramos en el siglo XVIII pues con los carruajes que seguían teniendo la misma medida. Claro. Fíjate lo alucinante del asunto, algo que inventaron tiempo tan atrás y que se seguía manteniendo. 18 siglos antes ya se lo habían inventado los romanos. Eso es. Y entiendo entonces que esa distancia entre ruedas... Ahora vamos. El siguiente paso de la evolución, los vagones de mina, Roberto. Los vagones de mina que eran tirados por caballos. Sí. Y para ayudar a que se movieran por esas minas, se inventaron los raíles. Bueno, eso sería como un... Mira, lo que Claro, estamos viendo el sería tren como rústico. un pretren. Efectivamente. Un Y prototren o troto... eso es, pero tren. ¿qué utilizaron? Pues se Perdón. inventaron raíles que en aquel momento eran de madera para que esos vagones, esas vagonetas, circularan mejor. Ya. O sea, ya tenemos los primeros raíles. La foto esa me ha recordado a Regreso al Futuro, a la tercera, cuando van los dos con el coche y llevan los caballos probando a ver cuánta velocidad podían Regreso al coger. futuro 3, ¿eh? Eso es la tercera. ¿Es un prototren o un potrotren? Eso es. Y aquí diréis, bueno, ¿y en qué momento ya da el salto del ferrocarril? Pues George Stephenson, uno de los trabajos, esto va para después, uno de los trabajos que ejerció en su vida fue en una mina. Ya. Entonces, en sus primeros testeos de ferrocarril, pues ya tenía las vías hechas y utilizó la medida de las vías de las minas que habían cogido las medidas de los carruajes de los romanos Claro. para hacer las pruebas con su tren. Ya. Entonces ya el trabajo estaba hecho y ahí se quedó esa medida de 1 metro por 43 centímetros. O sea, a día de hoy las líneas estándar a nivel mundial de los trenes Sí. vienen de los romanos, menos el caso español. Ahí voy, porque es verdad que eso sigue siendo así. O sea, el ancho del ferrocarril español es distinto al europeo. Ya Hoy no. Ya no. Las líneas de alta velocidad, Ya somos europeos. eso es, las líneas de alta velocidad, ahora lo contaré un poquito más adelante, pero se decidió en su momento, cuando se construyó la línea Madrid-Sevilla del AVE, pues que ya fuéramos europeos y empezábamos a construir pues con esa medida estándar. Ya. Pero bueno, vamos al caso de España. Venga. Antes de nada, solo tuvimos un tren en España, que fue el primero, que aquí es donde nuestro amigo Paco ya lo ha preparado. adelantado. Aquí lo tenemos. El primer ferrocarril español no estaba en la península, estaba en Cuba. Claro. Cuba era España. Efectivamente. Y aquí en Cuba, pues sí utilizamos la medida estándar de 1 metro por 43. Y a modo de curiosidad, este tren estaba totalmente financiado por Estados Unidos. Curioso. Y este tren pues fue una de las cosas que supuestamente Estados Unidos fue a proteger cuando el alzamiento del pueblo cubano Me contra gusta eso de contra España. Capitanía General de Cuba. Pues la verdad es Paco, Sí, sí. ¿alguna cosita que comentar al relato? Mira, alguna cosita. Es normal, para entender bien la historia, cuando Estados Unidos provoca, y digo provoca porque provoca a finales del 98 del el siglo famoso XIX, Maine, ¿no? Efectivamente, y que ya lo han reconocido oficialmente, ¿eh? O sea, está reconocido que fue un implosión. autoatentado. Un autoboicot. Hubo 200 y pico muertos. De eso sale, lo comento en mi libro, en el último. Y ahí lo que había es que el 80% aproximadamente de la producción de la caña de azúcar era de compañías norteamericanas. Ten en cuenta que Estados Unidos y Cuba, pues está en la península de la Florida, está, no sé si eran 40 o 60 kilómetros, no sé exactamente pero está muy cerca y casi toda la producción era para ello, porque no era práctico traer la caña de azúcar a España, porque además era un producto. También decir
que ahí España tuvo parte de culpa en el sentido de que España fue junto con Portugal y Brasil los últimos países del mundo en eliminar la esclavitud. Y decía, hombre, es que si quitamos a los esclavos, le damos la libertad, no van a ser rentables. Era muy curioso porque además Estados Unidos también tenía y sigue teniendo su problema con esa segregación racial que había en aquella época. Eso te iba a decir, digo, es verdad que los españoles legalmente fuimos de los últimos en abolir la esclavitud, pero... No, en la península estaba prohibida. Sí, en la península sí. Solamente pero los anglosajones lo único que hicieron es hacerle contratos a los esclavos. Eso era, efectivamente. Decir que tampoco abolieron mucho. Incluso también un papelito delante. Saco en el libro, hay una imagen que igual tenía que haberte la mandado, que era lo que se llama el modo de vida americano, que ese modo de vida americano, sobre todo cuando termina la guerra mundial, que es que ellos quedan como vencedores de la guerra, se enfrentan los nazis, los comunistas y el capitalismo, sí. Pierden en principio supuestamente los nazis y el mundo se divide entre Estados Unidos, o lo que sería el capitalismo y el comunismo. Se reparten el mundo. Yo recuerdo en los libros de historia, cuando estudiábamos, antes incluso del bachillerato, se contaba que el comunismo quería influir en el mundo a través del terror, ponía, y Estados Unidos a través del comercio. Ese comercio tiene mucho que ver no solo con la navegación, sino también con el tren. A ese respecto, ayer mismo Donald Trump en el foro de Davos dijo, si no hubiera sido por nosotros, hablaríais alemán. Bueno, hemos hecho... dijo Donald Trump, nosotros, que tuvo cierta fíjate, Roberto, hemos publicado un post que ha sido Mark Knopfler, el ideólogo, en el que comentamos eso y decimos, pues, si no llega a ser por Bernardo de Galvez, claro. Hoy en día posiblemente en Estados Unidos estarían tomando el té a las 5 de la tarde. Entonces, el primer tren español estaba en Cuba, en la línea La Habana-Güines. Efectivamente. Eran, me parece que unos 30 kilómetros, así, ¿no? Era era una línea cortita. Pero era suficiente porque, curiosamente, España es uno de los países del mundo que tiene un mayor... perdonadme. Te está llamando Donald Trump. Sí, para haberte reído. Que Donald es... sí, pues puede ser, pone llamada... En su despacho tiene unos botones y si alguien habla en una televisión del mundo de él... Nos reímos de él, se tome. Bueno, además, este tren se inauguró 11 años antes que la propia península. Ajá. Y aquí es ya donde entramos en uno de las decisiones comerciales más nefastas para España. Qué raro. Nada más. A ver. Pues nos vamos al año 1844, donde el visionario Juan Subercaseaux, ahí lo tenemos en la imagen, pues fue el encargado, era el ingeniero de monte, entre otras cosas, y fue el encargado... Ese es un actor. Hombre, este es sí, bueno, Buster Keaton. No, sí, pero bueno, ahí tiro de foto añeja. Vale. Porque... Para ilustrar. De verdad. A ver si colaba por ahí. Keaton, Bernardo de Galvez, venga, cualquiera. Soy muy cruel, ¿eh? Bueno. Hubiera colado perfectamente. Bueno, ya, hay gente en casa diciendo, pero si es Buster Keaton. Bueno, sigue, por favor. Bueno, pues podéis pasar foto que sí tenemos una imagen de lo que España. De lo que fue la red de ferrocarril español hace 2 siglos. ¿La primera línea? El tema es, Roberto, que este Juan Subercaseaux decidió por cuenta propia que nosotros, al contrario que el resto del mundo, no tendríamos el ancho de vía de 1 metro por 43, sino que él pues decidió en su cabeza que fuera de 1 metro por 67. ¿Y por qué fue así? Porque también es cierto que España es una península muy montañosa, con muchos puertos que suben y bajan, y este hombre pues dijo, mira, si le metemos unos 67... Va a ser más estable. Y no solo eso, sino que vamos a poder meter trenes con calderas más grandes y más caballos para subir y bajar montañas. Y ese fue pues el principio del fin de algo pues que nos condenó con las conexiones europeas, tanto de mercancía como de pasajeros, hasta hace no mucho que ya pues se pudo hacer un poco Esas son la red de ferrocarriles del siglo XIX. Hasta 1900. Y por lo que sea, una vez más, en Andalucía los últimos, ¿eh? Hombre.
Sí, que nos falte. Que no falta. Claro. no Que está falta. siempre así. Pues veo Madrid-Zaragoza, veo el norte, todo muy azulito, pero aquí... en Pero fin. fíjate Claro. que España, por su geografía y su orografía, es verdad que somos un país muy montañoso. Yo he estado en Holanda, Holanda es tan llanito que allí los trenes funcionan muy bien, pero son rectos, es una línea que los ingenieros no tienen ningún problema. Pero aquí tú tienes, para entrar en Andalucía, Despeñaperro, que para... imagínate la problemática que eso ha presupuesto para los científicos, para los estudiosos, para los ingenieros de camino, poder solventar esas diferencias, ¿no? Sí. Entonces, claro. Fíjate, lo del montañoso, el otro día estuvimos hablando de la conquista de Málaga y del Reino de Granada por los Reyes Católicos, y era un dato que yo no conocía. La Si provincia. el Reino de Granada, o sea, Málaga, Granada, Almería, fuesen un reino independiente, un país, hoy en el siglo XXI, sería el país más montañoso de Europa. Sí. Y Yo un, no sabía esto. un dato que conoce poca gente, que le gusta mucho a Marnofle decirlo, que la provincia de Málaga es la provincia más montañosa Con más de- niveles. Sí, con sí, más desniveles de toda España. Sí. correcto. Ajá. Bueno, Tiene Increíble. su parte positiva. Decían, me lo decía, recuerdo un paciente que tuve en fisioterapia, que lo tuve porque hacía ala delta, y decía que había dos sitios en el mundo. Que uno era en la zona en Los Ángeles, sí. que está el mar y la montaña, y aquí lo mismo. Aquí tenemos unos desniveles que son, por lo visto, más magníficos para la práctica de ese deporte. Qué curioso. Que en referencia a lo que tú has dicho del tema de los trenes, que somos los últimos siempre en Andalucía, como dato curioso también, Marbella es la única población de España de más de 100.000 habitantes que no llega el tren. Fíjate. Pues, También hay que vamos. decir en contra de este argumento que el primer AVE se hizo entre Madrid y Sevilla, año 92. Sí. Que también fue una anomalía, una extrañeza, ¿no? Sí, Para porque mucha tendría gente, que haber sido porque lo lógico, quizá Antequera, Madrid-Antequera. Sí, pero o Madrid-Barcelona. hay imágenes, Bueno, hay también. imágenes sobre ello. Estaba ahí muy vinculado la inauguración de la Expo 92. Sí. Claro, claro. Y se Y creo que hizo Barcelona pensando en ello. tenía problemas al pasar por Aragón, había algún problema en el terreno. Bueno, de hecho, tardaron mucho en hacer Sí. esa línea Madrid-Barcelona. Por problemas Del de suelo. sedimentación y demás. Ujú, muy bien. Estamos repasando la historia del ferrocarril. Hoy programa, con todo el respeto del momento, pero hoy especial trenes en el Club de los Curiosos con los curiosos. Estamos con la historia del ferrocarril en España. Mire, tiene la inauguración del AVE, No, la primera prueba. ha llovido. Sí. Lo peor de todo esto es que yo lo recuerdo súper fresco. Esta imagen y esta Eso noticia. significa que tienes una edad. Ya. Te digo verdad, yo estoy viendo a Chávez y parece hecho un pacto con el diablo, porque tiene al mío, yo lo recuerdo a día de hoy igual, Pues, es verdad, más o menos. La foto porque está en blanco y negro, pero si estuviese en Pues en esa foto, poco más o menos, días antes, días después, murió el camarón. Ajá. ¿eh? Camarón de la isla. Camarón de la isla, Fíjate. año 92. Madre mía. Dato curioso. Recuerdo lo inauguro, lo relaciono con la inauguración de la Expo. Momento súper icónico porque es verdad que fuimos de los primeros países del mundo Sí. en establecer una red de ferrocarril de alta velocidad. Bueno, a día de hoy somos el segundo país con más alta velocidad por detrás de China. China. Claro, a China no la vamos a alcanzar porque Es más grande. China es 6 o 7 veces España, ¿no? Ya Y ves. el número de habitantes más. Pero sí es verdad que por la orografía, el sistema y el hecho de que Madrid esté situada en el centro hace que sea relativamente lógico establecer una vía de tren Radial. Radial, eso es. Entonces tienes muy fácil, una hacia Cataluña, otra hacia el norte, hacia Bueno, Galicia. como son las carreteras que salen todas Sí, de Madrid, verdad. ¿no? La Sí, sí, Nacional sí. 1, la 2, la 3, la... A mí personalmente me gusta más además tú que eres madrileño, No, perdona, madrilagueño. madrileño, lo habrás usado más que yo, pero a mí para ir a Madrid no hay mejor medio de transporte que el AVE, que es un alucine. La moto, tío, la moto, Esto, libertad. claro, yo creo que el accidente de Adamuz nos ha golpeado tanto a todos por el hecho de que casi todos los que estamos aquí, los Sí. que estáis viendo la tele, alguna vez hemos cogido una ave que nos ha llevado a Te Madrid. sientas aquí en el centro de Málaga, en Vialia, y en Málaga, 3 horas estás allí. Yo la veo, no, que soy un tieso, pero el Targo sí lo he cogido para Madrid. El Talgo sí. Y todos hemos pasado por Adamuz. O sea, quiero decir, todos hemos pasado por esa línea que ya conecta a los de Sevilla con los de Málaga, dirección a Madrid. Los malagueños quizás seamos de los principales españoles que hemos sido
digamos, favorecidos porque el AVE llegue hasta aquí, y porque además en Madrid, he dicho, está en el centro, no está en el centro, está un poquito más arriba, está más cerquita del País Vasco que de Andalucía, pero es el centro porque tenemos lo que es la meseta central, que realmente ahí ya da igual media hora más que menos, ¿no? Pero eso de plantarnos, de tener Madrid a 2 horas y 3/4, me parece maravilloso, ¿no? Bueno, de hecho, estos días que estamos hablando tanto de la alta velocidad, la línea Madrid-Málaga es la más tensionada, porque claro, ahora están, creo que, operando 3 líneas de 3 compañías de trenes. La regularidad en los AVE son cada 15-20 minutos hay un AVE, Sí. es más que en Sevilla, en fin, Claro. y más que en cualquier otra ciudad, creo que excepto Barcelona. Claro, también por la conexión del aeropuerto de Málaga. Yo decía antes que quizá la lógica geográfica era Antequera, porque Antequera estaba un poco el centro de Andalucía, y quizá hubiera sido más fácil haber llevado la línea central, la estación central Antequera, y desde allí haber sacado una radial hacia Granada, hacia Sevilla y hacia Málaga. Pero bueno, teníamos lo de la Expo 92, sí, que Sevilla, el hecho que a nivel de promoción y turismo. Pero bueno, no está mal, pero es verdad que Málaga muy importante. Está compitiendo ya muy seriamente con el liderazgo, con Sevilla. ¿Qué más tienes apuntado? Pues tengo, ya una vez repasado un poquito la historia, así general del tren, pues un par de puntitos, 3 puntitos, que yo recomiendo mucho visitar. Y si China tiene más líneas ferroviarias que nosotros de alta velocidad, China no tiene pues joyitas como tenemos nosotros. Ajá. Y una de ellas la estamos viendo en imágenes, Canfranc, que es la estación ferroviaria de Canfranc, que está situada en el Pirineo aragonés, inaugurado en 1928 por Alfonso XIII, y que entre otras cosas la llamaban la Titanic de los Pirineos, porque es un edificio inmenso e impresionante. Además, y bonito, ¿eh? Mira que estación, además en su momento fue la segunda estación más grande de Europa, por detrás de Leipzig, creo que Alemania, creo que era. Y una estación que encierra, para los que amamos el misterio, múltiples leyendas e historias de espías, de nazis, de contraespionaje. Se decía y está demostrado que por ahí pasó el oro de los nazis para España y Portugal. Es una locura de que a cambio compraban. Es que tú en una estación así te dan ganas de coger tren, claro, todos los días. Que a cambio pues vendíamos el wolframio para los blindajes de los carruajes nazis. Pero fijaos hoy en día cómo está Canfranc, que actualmente, hace un par de años, se lo compró la cadena Barceló Hotel, claro, pues, y lo ha convertido en un gran hotel. Además, ha respetado el diseño por completo del edificio. Lógico. Y no solo eso, sino que ha creado un museo. Ya no es estación. No, pero sigue, incluso el interior mantiene lo que es la decoración original. Al que se le ocurrió, en fin, un crack, pero también una excentricidad tremenda, porque es un edificio monumental gigantesco, que parece Versalles, en un sitio por el que, bueno, luego la historia demostró que por allí no iba a pasar nada. No, pero claro, tiene una lógica, ¿verdad? Es que si tú quitas las catedrales de las ciudades, el edificio, dentro de la arquitectura urbana, es que las estaciones eran claves, y la hicieras donde la hicieras, sabía que porque era una conexión clara con Francia. Entonces forma parte de esos edificios emblemáticos, como estaban también los edificios de correos, ¿no? Eran sitios que había que cuidar, porque era un poco la imagen. El ayuntamiento, bueno, las catedrales, lo tenemos en Málaga, ayuntamiento, el Banco de España, el edificio de correos, en todas las ciudades de España, da igual que estés en Sevilla, en Málaga, en Santa Cruz de Tenerife, en Granada o en Madrid, esos 3 edificios funcionan, y luego la estación de tren. Aquí lo llamamos el ABC, ¿no? El ayuntamiento, banco y correo. Y luego han venido los campos de fútbol, que se han convertido en las catedrales del ocio ahora, como los centros comerciales. Canfranc tuvo muchas cosas curiosas, y una de ellas fue que, aunque esté en el lado español, pero se construyó con ayuda también de Francia, de hecho ondeaban las 2 banderas. Y fue una pena porque el final de esta estación llegó en los años 70,
y fue por un accidente en el lado francés. Y como era, aquí lo tenemos, que era en el puente de la Estanguela, creo que, no sé si lo estaré pronunciando bien. Seguro que sí. Mi francés no es bueno, pero como ya era una línea que era deficitaria en aquel momento, pues Francia decidió no arreglarlo. Y se perdió hasta aquel momento la única conexión internacional que tenía el tren español con el internacional. Un poco más aislados. Sí, claro. Sí. Claro. Pero fíjate que es de los sitios que a mí, lo tenemos aquí en España, yo no he visitado y me encantaría ir a visitar. Bueno, pues, tienes que montar una excursión de curiosos a Canfranc. Hay otro edificio que se nos ha olvidado, que me he recordado ahora, que era también los puertos y también los ingenios azucareros. Sí, sí, sí. También. Sí, sí. Y claro, eso ya se han transformado porque ahora ya lo han comprado multinacionales a lo mejor de grandes superficies y que por lo menos han conservado el edificio. Mira, eso que estamos viendo, como nos ven en toda Andalucía, también nos ven en Huelva, pues el que sea de Huelva reconoce eso, verdad. que es el final del tren de las minas de Río Tinto. Claro. Ahí llegaba, se metía casi 1 kilómetro en el mar, sigue estando a día de hoy, que es alucinante, es un paisaje alucinante. Y esto es otro de los trenes, que aquí lo tenemos muy cerquita. Yo lo he hecho porque actualmente sigue funcionando de forma turística, pero es un tren que se construyó en el 1875. Claro. Además que aquí con un ancho de vía diferente, que era de 1 metro, Ajá. que era como un ancho que se hacía para trenes que se movían por curvas sinuosas, y fue 100% hecho por ingleses. Es otra historia de los trenes, ¿no? Esos trenes que llegan hasta el mar, hasta Claro. los puertos. Lo vemos en Almería, lo vemos en Málaga, en Cádiz, en Huelva, ¿no? Esos trenes Eso es. que llevaban mercancías, trenes de mercancías. Que el de Almería, Se habla poco de los el cable inglés de Almería, cable es inglés. alucinante, que siempre se decía que lo había hecho Eiffel, pero finalmente no fue Eiffel, sino fue alguien que fue un arquitecto que trabajaba en la empresa de Eiffel. Sí, es que además la industria del tren, yo una cosa que quisiera hacer hincapié es lo que supone de gran tecnología, por ejemplo los trenes cremalleras, que sigue quedando, que tuvo también un accidente en Lisboa. Manolo hablará del que subía hasta Zafarraya. El de Claro, ya veo. Zafaraya, De la que cochinita. tuvo una gran Bueno, pero si quieres hablar, eres más experto que yo. No, experto, no, yo lo que pasa es que he cometido el error. Ellos traen preparado su. Y claro, esto A ti no te hace falta. A ti no te hace falta, Hombre, Paco. Preparado. libro y he escrito sobre. Bueno, pues Un apunte más, venga, y nos vamos a Alemania, venga, ¿Alemania? ¿no? Al accidente de Alemania. No, Sí, nos bueno. vamos a Mauritania, por último. No, pero va a ser súper breve. Bueno, Hoy estás hablando quizás demasiado. ¿Sí? No. ha sido bueno. Es broma, es broma. Bien de bueno. Esta es una intrahistoria del Club de los Curiosos, como que siempre hay una tensión entre los curiosos de quién habla más en el programa. Hoy se lo está llevando. Yo creo que sé que está presente en el programa que Roberto ha dicho, Alberto, hoy ha hablado Hoy es demasiado. tu día. Hoy es tu Bueno, día. pues para terminar, recomiendo este trayecto que va junto al río Tinto, que son paisajes muy marcianos. Claro. Y nada, y visitar el barrio de Bellavista, que era donde los propios ingenieros ingleses se construyeron viviendas de estilo victoriano. Y ya para terminar, que seré muy breve, un pequeño homenaje a mi hijo mayor, que me dio un mal rato muy grande. Para el que sea aventurero, Sí. pues recomiendo el Tren del Hierro en Mauritania. Aunque en su momento, cuando me enteré que lo hizo, me cabreó mucho. Claro. Pero dicen que es una experiencia brutal porque hablamos de un tren Sí. que mide 3 kilómetros de largo. Uy, se ha ido la señal, están haciendo... Hablamos de un tren que mide 3 kilómetros de largo, que cruza el Sáhara de una punta a otra y que es tan aventura. Sí. Bueno, hay imágenes por ahí, si la quieren poner, porque son muy breves. Esta es la aventura que los propios habitantes de la zona lo utilizan. Mira, ahí lo tienes. Tren Sí. de hierro en Mauritania. Tren de hierro. Eso, paso unas fotitos de mi niño que seguramente le hacen ilusión que se vean en la tele. Y los propios habitantes lo utilizan y se suben en lo alto de las vagonetas, que no dejan de ser torbas completamente llenas de hierro en polvo. Claro. Madre mía. Y claro, te enfrentas a más de 20 horas de viaje en un tren que no tiene parada, solo alguna parada técnica que otra.
sobre ese material que se mete hasta por los poros. Tienes que viajar con gafas de ventisca, cubrirte la cara por completo, el cuerpo, y arriesgarte a que en la noche, pues claro, la temperatura en el Sáhara, mira, este es mi niño, cuando me enteré que lo había hecho. La temperatura en el Sáhara baja de 3, 4 bajo cero. Y dicen que es una experiencia que te cambia, es casi mística, religiosa y... varias cosas. Y para los aventureros. Uno, de niño ya tiene poco. Ya. Alguien te lo tenía que decir. Sí. 2, menos mal que no te dijo nada, porque si no, no le hubiera no le dejaba. ese tren. No le dejaba. Y 3, la experiencia se la ha llevado. Eso Sí, eso sí. Y tú Pero... ahora lo estás recomendando. No, yo lo recomiendo, pero claro que... A ver, lo siento por los papás, pero bueno, que vayan los papás con su hijo y hagan esta aventura. Estoy pensando que la película esta de la que todo el mundo habla, la de Sirat, que va española, que va a los Oscars, acaba en ese tren. Ah, pues no la he visto la película. Pues tienes que verla. Ah, sí. Y luego me dices Va. si te gusta o no. Vale. Oye, estamos haciendo, insisto, con todo el respeto del mundo, un club de los curiosos hoy especial trenes. Hemos estado hablando de la historia del ferrocarril y Paco quería hablarnos de un accidente en Alemania. Bueno, sí, hubo un accidente en Alemania, si no recuerdo mal, fue en el 98. Y tuvo, para tus oyentes y tus televidentes, va a ser fácil recordarlo, porque hubo 101 fallecidos, desgraciadamente. Entonces, digo, el recordarlo es primero por varias cosas. Era el primer gran accidente en línea de alta velocidad en una ciudad en el norte de Alemania, me parece que en la Baja Sajonia, y tiene hubo un pueblecito, aquí era Adamuz, pero allí era en Skede o Schede, depende cómo lo leamos, y lo que sí quería sacarlo a colación, que nos sirve, porque todas las experiencias negativas del pasado nos pueden servir para no cometer los mismos errores. Y uno de ellos es que los que tienen que dar su información son los expertos, ¿entiendes? Como si habláramos de una operación del corazón, pues quien tiene que hablar son los cirujanos. Y entonces aquí hay que dejar hablar a los ingenieros de camino, a los ingenieros en general, ¿no? Que son los que se están encargando, y esos están incorporados en la Guardia Civil, están coordinados por digamos, por el gobierno, por las distintas juntas ¿Y en qué se parece aquel accidente del año 98? Creo que la línea era Múnich. Múnich-Hamburgo, quiero recordar. ¿Qué es lo que pasó en aquel accidente? Pues entonces hubo un choque hubo una salida, salió algo que están investigando ahora. Y que el traerlo a colación es porque tardaron 3 o 4 meses en sacar el informe. Hubo un informe definitivo varios años después, pero el primer informe tardó varios meses. Entonces, quiero decir que dejemos trabajar un poco a los expertos. Vamos a no crear miedos, porque el tren en España es un medio muy seguro. Tenemos una de las mejores líneas, ya lo hemos estado comentando, de las mejores del mundo. Somos exportadores de esta tecnología. Pero esto le pasa, es un accidente, porque un accidente es un evento en principio que hay que explicárselo, hay que estudiarlo para ver qué ha pasado. Hasta a los americanos les explotó algún cohete de los que han lanzado, ¿no? Entonces, tiene que haber una explicación lógica. Cada día vemos detalles nuevos, pero si los expertos tardan meses, a veces años, en sacar conclusiones definitivas, y a veces quedan incluso dudas, ¿cómo es posible que haya gente que a la media hora ya sabían quién tenía que dimitir, por qué había fallado, si había habido, y cuando no había nada, lo único que se sabía era que empezó la televisión diciendo que había 2 muertos, y yo decía, Dios mío, que se queden 2, y cuando pasaban las horas iban aumentando, y todavía hay, creo que 2 desaparecidos, pues por respeto a toda esta gente, a esas familias que están pasándolo tanto, vamos a dejar trabajar a los expertos. Después pediremos todas las explicaciones y las responsabilidades, sea quien sea el culpable,
tendrá que pagarlo. Y es posible que a lo mejor no sea una responsabilidad criminal, pero sí algo para lo que aprender en el futuro. Para que se establezcan protocolos y no vuelva a ocurrir. Perfecto. ¿Sabes lo que pasa? Que vivimos fíjate, estamos hablando de trenes de alta velocidad, vivimos en la época de la celeridad absoluta. Todo tiene que ser urgente. Necesitamos, si te llamo, cójame el teléfono, ¿verdad? Si pasa algo, enseguida tengo que saber el porqué. Y no sabemos. Y acabo de estar en el conversatorio con una médico forense y nos ha explicado que todos estos procesos llevan mucho tiempo, que hay que trabajar con mucha calma, con mucha delicadeza, porque además en su caso estamos hablando de personas y en este caso estamos hablando también de consecuencias que tienen que ver con personas. Por lo tanto, dejemos trabajar a la investigación. Pero cuando alguien te habla mal de alguien, piensas, alguien a lo mejor que tú no conoces, de entrada desconfía un poco. Es decir, si tú me hablas mal de una persona que yo no conozco, ¿por qué me estás hablando mal de esta persona? Es que hay seguramente una intencionalidad tuya, o te llevas mal, o le debes dinero, o te lo debe a ti, o hay algo. Sí. Entonces, y eso tiene que ver con un poco con el libro mío, en el sentido de que hay un uso, una utilización del relato, lo que hoy día se lleva, que es lo que se llama la posverdad. Es decir, me da igual lo que haya pasado, porque yo lo voy a llevar a mi terreno y voy a decir que esto ha pasado por esto y por esto, y como yo lo que quiero es que dimita este y este, sí, porque lo que quiero es esta, pues lo hago culpable de entrada. Luego ya busco, es como que, créanme, hay armas de destrucción masiva. Están mal hechos porque en España ni se revisan los trenes, y si se revisan es que no se han revisado bien, entonces hay una intencionalidad, y esa intencionalidad en un país, fíjate, yo en este libro me he basado en un informe que da una institución un poco sospechosa de comunista o de izquierdosa, como es el BBVA. El BBVA hace un informe anual para ver cuáles son las costumbres y la forma de ser de los españoles. Ellos lo hacen para ver cómo enfocan su política de cómo acercarse a los clientes. Pero ellos te dicen, en España hay 500.000 de terraplanistas. El 10% de los catedráticos de España, sí, son creacionistas. Sí, es decir, que te dice, a un catedrático, tú le preguntas cuántos años tiene la Tierra y te dice que tiene 6.048. ¿Por qué? Pues porque lo pone la Biblia. Y entonces, quiero decir con esto que hay que hacer más caso en esta sociedad que hemos ido creando, no en la sociedad, en nuestra cultura. El cientifismo, y esto hay que llevarlo a sus últimas intenciones, es que el cientifismo es que cuando yo te digo por qué ha sido este accidente, por ejemplo, yo tengo que argumentarlo. Y no vale decir, como dice Donald Trump, cuidado las embarazadas que no tomen paracetamol porque produce autismo. Y no hay ningún estudio científico que la vale, pero como cuando dijo, pueden hacer gárgaras con lejía que acaba con el COVID. Entonces, si hay gente que te dice, gente que sigue leyendo los horóscopos, porque piensan que las estrellas te van a decidir orientarte sobre el futuro. Gente que cree que alguien puede leer la mente, que creen en el tarot, que cree que hay gente endemoniada. Deja un porcentaje para lo endemoniado que me da juego para el programa, Paco. Casi todos los casos que no se han explicado es porque la ciencia aún no ha llegado a ellos. No ha podido llegar ahí, pero hasta los milagros. Y hay una... incluso, fíjate que en el Antiguo Testamento aparecen muchos endemoniados, mucha gente que hay que hacerle exorcismo. Y ya cada vez hay menos exorcismo, porque ya cada vez vamos explicando de otra manera. Y ahora ya no vale decir, por ejemplo, que todos los funcionarios de correo están comprados, o como nos dijo, este libro yo lo empecé a escribir por un programa que vi en televisión, un programa de Iker Jiménez. No me lo diga, Horizonte. Horizonte. No se puede hablar de otros programas de televisión en este programa de televisión. Vale, perdón. Había un periodista que dijo que había miles de muertos
en un sótano cuando la Dana de Valencia. Sí, en un aparcamiento. Aparcamiento. Sí, en el centro comercial Bonaire. El centro, efectivamente. Y es más, llegaron a decir que había 750 tickets de aparcamiento. Cuando el mismo centro comercial tuvo que decir, no, nosotros es como el Carrefour de aquí, tú no llevas tickets, tú entras y cuando aquello está lleno, pues ya no se puede aparcar más. Pero dijeron que un amigo de tal, que era amigo del Guardia Civil, que había escuchado que decían que cuando los bomberos entraban en el... veían a niños así contra el... ahogados, contra... y claro, cuando aquello... yo lo hablo al día siguiente con un cuñado mío y me dice, ¿te has enterado los miles de muertos? Sí. Y digo, ¿miles de muertos? Y dice, claro. sí. Digo, pero vamos, es que en España para que haya un muerto tiene que haber un médico forense que diagnostique que ese cadáver puede levantarse. Y me dice tan fácilmente, no, el gobierno lo ha pagado. Digo, pero bueno, y va a pagar a la policía, a los forenses... Fíjate que en el accidente de Adamuz también ha habido el intento de bulos. Pero ¿sabes cuál ha sido la diferencia, yo creo, en este caso? Que casi todo el mundo ha estado a una en este accidente. Comunidades autónomas distintas, gobierno central con gobierno de Andalucía, desde el alcalde de Adamuz y los vecinos hasta la Guardia Civil. Sí. Y eso es lo que yo creo que ha frenado la posibilidad del bulo, de las fake news en este accidente, afortunadamente. Me encantó la actitud de Juanma Moreno, que yo no soy del PP, me encantó la actitud de cercanía con la gente, de cercanía con el presidente del gobierno, y ellos estaban, digamos, ahora lo que pasa que parece ser una tregua, porque ya a partir de ahora, a partir desde ayer, digamos, parece que ahora se vuelve otra vez a incentivar esa competencia. Veremos. Oye, que es que me quedan 8 minutos y... Tenemos que ir a Manolo, claro. Manolo siempre viene y se queda con menos tiempo que nadie, ¿eh? No, pero hoy está justificado, porque es verdad que ha salvado el punto de partido, que éramos 2 y Manolo ha dicho, no, contad conmigo. Yo de trenes sé poco, ¿eh? Bueno, hablando de trenes, hoy vas a hablar de un tren que aquí, nosotros hacemos el programa para Andalucía y para el mundo desde Málaga, es un tren muy conocido. Sí, la Cochinilla. Yo lo conocí ¿sí? esta mañana. Digo, hombre, no me sale la cuenta. No has montado Me ha engañado también. No, yo ¿Tú sí lo conociste? Sí. ¿Y qué era? ¿Cómo era este tren? Cuéntanos. Pues... Ahora ha dicho, Paco encima lo ha conocido. Ya ves, entonces ya... Cuidado. Ahora que me va a dar Paco, ¿eh? Pero bueno, no ha dejado sin misterio, porque ya el programa del podcast también no ha dejado sin tema para esta temporada, porque todo no lo ha comentado. Se ha cargado los sorcismos. Este es el tren. El tren de la Cochinilla es un tren popular que lleva ya... Bueno, en verdad lleva en desuso casi 60 años, porque 50 y pico largo. No llega a los 60, pero por ahí lo ronda. Era un tren que conectaba a Málaga de norte a sur y de este a oeste. Las líneas curioso, como estamos viendo ahí, el tren de vapor, de los bonitos, no como los de ahora. El tren a mí es que se me... O del oeste, ¿no? Ahí va. Oeste americano, vamos. Pasa eso, es que a mí soy mucho débil en niño y eso, entonces te dan ganas de ir allí con tu caballo y atracarlo, ¿no? Eso es otra historia. La primera línea nació que era unía lo que era Málaga Capital con Vélez. De hecho, la primera estación estaba en La Malagueta. Corrígeme si... Todo lo que yo me equivoque, tú me corríes. Ya si no que yo de tonto en la tele. ¿Sabes qué pasa? Y yo tengo que disculparme porque, como te he dicho, hemos venido así de coordinados, pero quiero decirte que es el orden del caos, que le ha dado esta espontaneidad. Pero vamos, que nos quedan 5 minutos, o sea que como Manolo no nos meta, no me gol, ¿eh? Tengo que me equivoco, tú me lo dices, si no quedo de tonto, como hemos hablado. Entonces, claro, estamos hablando que me unía de... Yo tengo que leer chuleta, eso también. Luego de Belén Málaga se hizo el tramo que unía ya a la venta de Zafarraya. El tren, a día de hoy sigue habiendo algunos tramos, sobre todo por la zona de Álora y eso de cercanía, pillar algunos tramillos que se reforman y tal, y lo que sería la línea que tenemos, que va a Fuengirola, obviamente esas reformas que se han ido haciendo es lo que conocemos hoy en día como el cercanía. Claro. Sería esa parte, el equivalente hoy en día a esa parte de la línea. El tren lo construyó... voy rápido para que me dé tiempo a decir, pues ya encima que me prepara la chuleta que sirva para algo, como en el instituto. Eso es el rincón de la victoria, sí. Claro, sí. La compañía lo construyó la compañía de ferrocarriles suburbanos de Málaga, el FSM. Esa me la... En 1900, los fundadores, que se hizo en 1905, la primera línea fue la de Vélez.
con la cabecera en la Malagueta, pero cuando entró en funcionamiento la línea que iba también para Coín, esa parte de ahí, pues entonces ya cambiaron lo que es la cabecera de línea a lo que era el edificio de la antigua estación. Si más no... Sí, es que aquella parte además fue una obra increíble, en la zona de los Gaitanes, la entrada a Málaga, claro. Que vino el rey incluso a inaugurarlo, Alfonso III. Y de ahí ya pues sacaron otra línea que iba a Fuengirola. El tramo de Málaga que va a Vélez se inauguró el 23 de enero de 1908, o sea que ya hace más de 100 años que ya ha llovido. Y yo esto no lo sé, a lo mejor tú que sí lo has conocido puedes saber si estos datos que voy a dar es real o no, pero dice que iba paralelo a la costa, incluso en algunas zonas por encima de la playa. Sí, yo lo cruzaba a diario, porque yo estaba en el colegio de Lice, el padre Ciganda le llamábamos, en el Palo. Yo vivía en La Pelusa, iba y cruzaba todos los días, e incluso le poníamos la chapita con la que jugábamos al trompo, para ponértelo aquí para poder lanzarlo. Tú lo ponías en la vía y cuando pasaba el tren lo dejaba, quedaba plano. Se quedaba plano, incluso podías poner hasta una peseta. Tú fíjate ahora un padre de los de ahora dejando al niño al lado de la tía, dejando una monedita. Salen todos los telediarios, el padre del año. Acaba bueno. Sí, y volviendo a lo de antes, has dicho, como no, el tren que en el mapa que sacaste antes del siglo XIX, de cómo era el mapa ferroviario, cómo no, la línea estaba aquí estaba propuesta que se siguiera más allá hacia Almería, o sea, que por la zona pero a Azurjena, que llega, pero ese tramo nunca se hizo, o sea, eso, como siempre, el tren aquí en Andalucía se queda cortillo. Luego la última vez que funcionó la línea hasta Vélez fue hasta el 22 de abril de 1968, por eso digo que por eso hace casi 60 años que dejó de funcionar. Paco, ya sabemos que tiene maños con bosque. Se desmantelaron algunos edificios. Tiene más años que la cochinilla. Pero sí es verdad que este hombre afortunado, y tú también que viene rico, que allí quedan muchas partes de lo que era zonas de la antigua línea del tren y edificios de allí. Las estaciones siguen. Claro, están allí en Erdese. Yo vivo enfrente de una de ellas. Y los túneles de la... Claro, la zona del Cantal. Todo eso. Claro que por eso ese túnel que se ve todavía... Eso es una obra de ingeniería ahora increíble. Es paseo marítimo, donde ahora es precioso. Por donde pasaba el tren ahora... Es un paseo precioso. Es el paseo marítimo. Ir de la Cala al Rincón. Que como curiosidad se conoce como el paseo de los canadienses por el médico canadiense Norman Bethounds o algo así, Bethoune o Bethune. Sí, es que en inglés conmigo tampoco, era el francés yo en inglés. No, yo que lo he sacado porque lo he sacado que por lo visto era un médico que ayudó a bastantes refugiados que huyeron de cuando la guerra civil, que entraron las tropas fascistas y se refugiaron allí, pues este hombre asistió allí a mucha gente y él por eso se le conoce por el Paseo de los Canadienses. Paseo de los Canadienses. El segundo tramo, el que va a la venta de Zafarraya, fue construido como una prolongación de Vélez. En 1921 llegó a Periana y en 1922 se inauguró el tramo que va a la venta de Zafarraya. Ya. Y ahí tuvieron que meter lo de cremallera para subir, por el tema de la orografía que tenía el terreno. Vale. En fin, que gracias al tren por ejemplo, decimos está como un tren. Sí. A modo de curiosidad, por terminar lo de Manolo, que ha estado genial. Nada. Sí. Si subes a la venta de Zafarraya y paras por allí, verás todavía antiguas vías del tren de cremallera que se mantienen. Claro. Hemos aprendido matemáticas gracias a los trenes. En fin, vamos a seguir confiando en un sistema que nos ha llevado, nos ha traído, nos ha hecho mirar la ventanilla como si la ventanilla fuese una pantalla de cine y lo hemos pasado muy bien. El tren nos hace buenos. Es que la humanidad no sería lo que es hoy en día sin el tren. Y con ese mensaje nos vamos. Así que gracias Paco, gracias Manolo, gracias Alberto Pons. El Club de los Curiosos, escúchenlo, un podcast que es maravilloso. Nosotros volvemos mañana. Adiós a todos. Buenas tardes, buenas noches. Adiós. Adiós a todos. Adiós.